Me casé con el hijo de mi mamá. No conozco a mi papá, ni siquiera tengo idea de cómo es su cara. Mi mamá nunca quiso hablar de él y la única respuesta que me daba cuando le preguntaba era, pregúntale a Dios porque yo tampoco sé. Eso es lo que una buena madre diría. No, pues quedamos igual. Nunca supe si lo decía en serio o si solo quería evitar el tema. Lo único que sé es que nunca estuvo y eso dejó un hueco en mi vida desde siempre. Por si eso fuera poco, mi mamá me abandonó cuando tenía apenas 8 años. Hasta entonces, a pesar de lo poco que teníamos, yo sentía que al menos la tenía a ella. Pero un día, de la nada, se fue. Dicen que se fue con un hombre que conoció en el mercado y nunca volvió a buscarme. Se fue como si yo no existiera. Ese día me rompió el corazón porque aunque nunca fue la mamá más cariñosa, yo la amaba y pensaba que ella también me amaba a mí. Pues Pero no, como es natural, los hijos ese es el creemos deseo. que los papás nos aman. Pero no, me dejó con mi abuelo y desde entonces él fue quien me crió. De mi abuela no puedo decir nada porque nunca la conocí. Ella vio mucho antes de que yo naciera, así que no tengo ni una sola foto, ni un solo recuerdo que me conecte con ella. Todo lo que sé es lo que me contaban, que era una mujer fuerte, pero muy estricta, y que tal vez si ella hubiera estado viva las cosas habrían sido diferentes. Crecí en una casa que, más que hogar, parecía un campo de batalla. Mis tías y mis primas también vivían allí porque mi abuelo, aunque era pobre, siempre fue muy generoso con su familia. A ellas nunca les faltaba nada. Siempre les compraban ropa bonita, muñecas y hasta zapatos nuevos. Yo, en cambio, apenas tenía un par de sandalias rotas y un vestido que me quedaba pequeño. Cada diciembre, cuando llegaba la Navidad, veía cómo a mis primas les regalaban juguetes caros, mientras yo me quedaba sentada en un rincón, tratando de no llorar porque sabía que a mí no me darían nada. Mis tías tampoco me ayudaban mucho. Siempre me recordaban que yo era la sobrante. Caramba. Ellas decían que mi mamá era la vergüenza de la familia y que yo tenía la culpa de haber nacido. Estabas bien de familia, no seguidora. Me los presentas para emparentar. Pobrecita. Me trataban como si fuera una carga y cuando se molestaban conmigo, que era casi todos los días, me decían cosas horribles como tú nunca vas a ser nadie en la vida o con esa cara olvídate de conseguir marido. No sé si lo decían por maldad o porque realmente lo creían, pero esas palabras me marcaron de por vida. Y es que era una niña, ¿no? Cuando le decían todo eso, Sí. O también empezando su adolescencia, peor aún. peor aún. A veces me paraba frente al espejo y trataba de entender por qué me decían fea. Veía mi pelo enredado, mis dientes chuecos y mi ropa vieja, y aunque era solo una niña, empezaba a creer que tal vez tenían razón. Me sentía tan insignificante, tan poco importante, que comencé a esconderme. Evitaba hablar con la gente y siempre caminaba con la cabeza baja porque no quería que nadie me mirara. Pensaba que si no me veían, no tendrían nada que criticar. Uy, pobre, eso está súper cruel. La escuela tampoco fue un lugar seguro para mí. Las niñas se burlaban de mí porque mi mochila estaba rota y porque usaba cuadernos viejos que ya habían usado mis primas. Me llamaban la recogida o la huérfana como si esos apodos no me dolieran. Había días en los que deseaban oír, pero mi abuelo siempre me decía que estudiar era la única manera de salir adelante. Así que, aunque me doliera el alma, me levantaba cada mañana y me iba a la escuela con una sonrisa fingida. Uy, esa es Perdón, que habla ya como una adulta. Claro, debe ser una adulta cuando escribe pero esto, muy pero rota, muchas cosas, mucho trauma. ningún niño debería pasar por eso. Iba a ofrecer una disculpa y un perdón por si, aparte de la interrupción del señor productor, escuchan estornudo, eh, no sé si ladre, pero hoy nos acompaña otro integrante de la familia. Adivinen cómo se llama. Pongan en los comentarios, adivinen cómo se llama, a ver si le pegan. Pero si me siguen en Instagram ya saben. Ah, bueno, vamos a ver si saben cómo se llama. Al final del video, nosotros vamos a decir el nombre del perro. Pero si ya se lo saben, pónganlo en los comentarios. Sigue diciendo esta seguidora. Mi abuelo, a pesar de todo, era mi única fuente de cariño, aunque no era muy expresivo. Él no tenía dinero para darme regalos, pero siempre trataba de hacerme sentir especial de alguna manera. Por ejemplo, los domingos me llevaba al río a pescar y mientras estábamos allí me contaba historias de su juventud. Esos momentos eran mi refugio, mi escape de una realidad que me pesaba demasiado. Pero incluso con él las cosas no siempre eran fáciles. Había veces en las que no teníamos suficiente para comer y recuerdo días enteros en los que solo comíamos plátanos sancochados con sal. Nunca me quejé porque sabía que él hacía lo mejor que podía, pero no podía evitar sentirme triste al ver cómo mis primas disfrutaban de helados y golosinas mientras yo me quedaba con las ganas.
Nos empezamos durísimo. A medida que fui creciendo, empecé a darme cuenta de cuánto me había afectado todo lo que me decían. Tenía un miedo constante de no ser suficiente, de no valer nada. Cada vez que alguien me hablaba, sentía que me estaban juzgando. Y aunque intentara ser amable, mi inseguridad siempre se interponía. No sabía cómo confiar en nadie porque para mí las personas solo sabían criticar o abandonar. Cuando cumplí 15 años, esto fue todo antes de los 15. Todo antes de los 15. Cuando cumplí 15 años no hubo fiesta, ni vestido, ni nada. Mientras mis primas tuvieron celebraciones con música, comida y regalos. Yo la pasé lavando mi ropa y limpiando la casa. Esa noche, mientras las escuchaba reír y bailar, me encerré en el cuarto que compartía con mis primas y lloré hasta quedarme dormida. Uy, Fue en ese momento cuando entendí que para ellos yo nunca iba a ser parte de la familia, no importa cuánto me esforzara. A pesar de todo, traté de salir adelante. Terminé el colegio como pude, aunque sin mucho apoyo. Mi abuelo ya estaba muy viejo y las pocas fuerzas que le quedaban las usaba para trabajar en el campo. Yo empecé a buscar trabajos para ayudarlo, pero la gente siempre me miraba con desconfianza, como si mi pobreza fuera contagiosa. te entiendo, amiga. No conseguí mucho, pero aprendí a no rendirme. También te entiendo, amiga, pero yo sí conseguí mucho. Te conseguí a ti, mi amor. Hoy en día sigo luchando por encontrar mi lugar en el mundo. Aunque ya no vivo con mis tías ni con mis primas, las heridas que dejaron en mí todavía están ahí. A veces me miro al espejo y escucho sus voces diciéndome que soy fea, que no valgo nada, pero también hay días en los que trato de recordar las palabras de mi abuelo, quien siempre me decía que aunque la vida fuera dura, yo tenía que ser más fuerte. No, está hablando mucho del abuelo y si estaba abuelo, eso pinta muy mal. Ay, esta historia está fea. Si hasta ahora mi vida había sido difícil, ese día, a mis 17 años, sentí que todo se derrumbó. Mi abuelo era la única persona que me había amado en este mundo. Él era mi refugio, mi soporte, mi todo. Aunque nunca tuvo mucho, siempre encontraba la manera de darme algo, aunque fuera solo una sonrisa o una palabra de ánimo. Pero ese día todo se apagó, efectivamente. Recuerdo que era una mañana fría de esas que te hacen temblar hasta los huesos. Mi abuelo había salido muy temprano al campo como siempre lo hacía a trabajar. Yo le había dicho que no fuera, que descansara, porque llevaba días quejándose de un dolor en el pecho. Pero él, como siempre, me sonrió y me dijo, tranquila niña, que los viejos como yo no se mueren tan fácil. Esas fueron las últimas palabras que me dijo y hasta el día de hoy me persiguen. Unas horas después estaba en la casa limpiando cuando escuché gritos desde la entrada. Era don Jorge, un vecino del pueblo que llegó corriendo, agitado con la cara pálida. Apenas pudo hablar, pero lo que dijo me rompió en mil pedazos. Tu abuelo se cayó en el campo. Al principio no entendí, mi mente no quería procesarlo. Salí corriendo descalza sin importarme que el suelo estuviera lleno de piedras y espinas. El dolor físico no era nada comparado con el miedo que sentía en ese momento. Cuando llegué al campo, lo vi. Mi abuelito estaba tirado en el suelo, inmóvil, con los ojos cerrados y el rostro más tranquilo de lo que jamás había visto. Parecía que estaba durmiendo, pero cuando me acerqué y le toqué la mano estaba muy fría, fría como nunca antes. Ahí grité con todas mis fuerzas como si al hacerlo pudiera traerlo de vuelta. Le sacudí los hombros, le lloré, le supliqué, abuelo, despierta, por favor no me dejes sola. Pero no respondió, no abrió los ojitos y no dijo nada. La gente del pueblo comenzó a llegar. Bueno, esto sí es un suceso histórico, no solo en mi vida, Pobrecito. sino en esta página. Pausamos. Ya, perdón, ya. Tomé agüita. Que la historia está durita. No sé por qué siento. Conecté muchísimo con esta seguidora. Perdón, perdón. ¿En qué ibas? La gente del pueblo comenzó a llegar. Todos me miraban con lástima, pero nadie hacía nada. Solo estaban ahí como si fueran espectadores de mi sufrimiento. Una vecina intentó abrazarme, pero yo la aparté. No quería consuelo, no quería nada. Solo quería que mi abuelo volviera. Me quedé allí abrazándolo, llorando sobre su pecho, mientras la realidad me golpeaba como un martillo. Ahora sí estaba sola, completamente sola. Ese día todo cambió. Ya no había nadie para protegerme de las palabras crueles de mis tías, nadie para sostenerme cuando sentía que no podía más. Me quedé en la casa hasta el atardecer sin moverme, sin comer, sin hablar. Solo podía pensar en cómo la única persona que me había amado en este mundo ya no estaba. No.
La noche fue peor. No podía dormir, me quedé despierta mirando el techo, escuchando los ruidos de la casa vacía. Cada rincón me recordaba a él, su silla en el patio, su sombrero colgado en la pared, el olor de su tabaco que aún estaba ahí en el aire. Era como si todo gritara su ausencia, como si el silencio se burlara de mi dolor. Al día siguiente fue el entierro. Las lágrimas ya no me salían porque había llorado tanto que me sentía vacía y seca. Caminé detrás del ataúd con las piernas temblando, sintiendo que con cada paso me estaba despidiendo de la única familia que realmente me había querido. Cuando lo bajaron a la tierra, sentí que algo dentro de mí también se enterraba. Me quedé allí, parada frente a la tumba, sin saber qué hacer con mi vida. ¿A dónde iba a ir? ¿Quién iba a cuidarme? ¿Qué sentido tenía todo esto? Uy, me está tocando cada palabra. Esa noche regresé a la casa y me senté en su silla, la misma silla donde se sentaba a contarme historias, a enseñarme sobre la vida, a hacerme sentir que aunque el mundo era duro, todavía había amor. Me quedé ahí, abrazada a su sombrero, llorando en silencio, hasta que me quedé dormida. En mi sueño lo vi. Me sonreía como siempre y me decía, no te rindas, niña, eres más fuerte de lo que crees. Desperté con el corazón roto, pero esas palabras se quedaron conmigo. Aunque mi abuelo ya no estaba, su amor sigue siendo la única razón por la que seguía luchando. Esa noche, después de que enterramos a mi abuelo, pensé que podía al menos quedarme en la casa un rato, tratar de recogerme, aunque fuera en silencio. Pero no, ni siquiera me dieron ese respiro. Apenas entré por la puerta, mis tías ya estaban esperando como si hubieran planeado todo mientras yo lloraba en la tumba. Ya no, Viejas marditas. ya no tienes nada que hacer aquí, dijo Es una. que yo estoy leyendo aquí, yo tengo aquí también la historia, o sea, yo tengo aquí el correo electrónico abierto también. Qué viejas marditas. Ya no tienes nada que hacer aquí, dijo una mirándome de arriba abajo con una expresión que me hizo sentir como basura. ¿O qué? ¿Crees que te vamos a mantener? Nosotras tenemos nuestras familias y tú no eres nuestra responsabilidad. Su tono era frío, cortante, como si yo fuera un estorbo más en sus vidas. Otra tía, que siempre fue la más cruel, se acercó, casi pegándome en la cara. Eres igualita a tu mamá, una inútil, una vaga, una buena para nada. Ni bonita eres. ¿Qué esperas? ¿Que alguien te ayude? Nadie lo va a hacer. Nadie te quiere aquí. Yo era una niña de 15 años. 17 cuando murió la abuelita. 17, bueno, igual. Niña. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe. Me quedé muda, con los ojos llenos de lágrimas, tratando de procesar lo que estaba pasando. Yo acababa de perder al único ser humano que me había amado y ahora estas mujeres me estaban diciendo que no tenía lugar ni siquiera en la casa que había sido de mi abuelo. Recoge tus porquerías y lárgate, me dijo otra, señalando un rincón donde tenía mis pocas cositas. Eran tan poquitas que ni siquiera necesitaba una maleta, solo un bolso viejo con un par de vestidos, un cepillo de dientes y unas sandalias rotas. Mientras recogía todo, sentía cómo me miraban, cuchicheando entre ellas, como si yo fuera un animal que se iba por fin de su territorio. Me fui sin decir nada, con la cabeza baja, porque sabía que si decía algo, lo único que iba a recibir eran más humillaciones. Salí de la casa con mi bolso en la mano, sintiendo que todo lo que quedaba de mí se estaba desmoronando. Mientras caminaba por el pueblo no podía dejar de llorar. Miraba al cielo, las calles vacías, las luces que parpadeaban en la plaza y sentía que todo me estaba aplastando. Llegué al parque porque no tenía dónde más ir. Me senté en una de las bancas abrazando mi bolso como si fuera lo único que me quedaba en el mundo. Hacía frío y aunque traté de acurrucarme para calentarme, pues no dejaba de temblar. Nadie debería pasar por eso, Dios mío. Me sentía sola. Ahora sí, más sola de lo que jamás había estado. El silencio del parque era casi insoportable. Y en mi cabeza solo resonaban esas palabras de mis tías. Nadie te quiere y nadie te va a ayudar. Esa noche apenas dormí. Me despertaba cada rato sobresaltada, mirando a todos lados por miedo de que alguien se me acercara. El parque no era un lugar seguro, pero tampoco tenía otra opción. En algún momento que me quedé profundamente dormida por el cansancio, en vez de sueños tuve pesadillas. Soñé que mi abuelo me llamaba, pero cuando trataba de alcanzarlo él se desvanecía. Me desperté llorando con el corazón acelerado y el cuerpo entumido ya por el frío. Al amanecer, el sol empezó a salir, pero en lugar de sentirme aliviada me sentí peor. Miré alrededor y todo me parecía gris, vacío. Las bancas, los árboles, incluso los pájaros que cantaban, todo me parecía lejano, como si el mundo siguiera su curso mientras yo estaba atrapada en un hoyo del que no podía salir. No tenía ni un centavo en los bolsillos. El estómago me gruñía de hambre y no sabía qué hacer.
Solo tenía mi bolso con esos trapos viejos que más que ropa eran un recordatorio de todo lo que no tenía. Uy, qué palabras tan sentidas las que está diciendo esta mujer, o sea, Me senté en esa banca mirando a la gente pasar y me sentí invisible. Nadie me miraba, nadie se daba cuenta de que yo estaba ahí, rota sin saber qué hacer con mi vida. Quería gritar, quería llorar, pero ya no me quedaban fuerzas. Me preguntaba por qué la vida era tan cruel conmigo. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? ¿Por qué a mí? Pensé en mi abuelo, en su sonrisa, en cómo siempre me decía que todo iba a estar bien y me odié por no ser tan fuerte como él. Quería que estuviera ahí, que me abrazara, que me dijera que todo eso era solo una pesadilla, pero no estaba y nunca iba a estar. Me quedé allí horas viendo cómo el día avanzaba sin saber a quién le pedir ayuda. No tenía familia, no tenía amigos, no tenía nada. Y aunque mi corazón estaba lleno de dolor, lo único que podía hacer era seguir respirando, aunque cada respiro me doliera más que el anterior. sigue, 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 sigue. Esa primera noche en el parque ya había sido dura, pero nada me preparó para lo que sería pasar un segundo día entero sin probar bocado y al final volver a dormir en la intemperie. Desde el momento en que el sol empezó a esconderse, sentí un nudo en el pecho que no me dejaba respirar. Sabía que nadie iba a venir por mí, sabía que no tenía a dónde ir, y aunque mi cuerpo estaba exhausto, mi mente no paraba de dar vueltas. El hambre me quemaba por dentro, mi estómago rugía como si quisiera arrancarse de mi cuerpo. Cada vez que cerraba los ojos me imaginaba un plato de comida caliente, pero apenas volví a abrirlos me enfrentaba a la dura realidad de que no tenía nada. No podía evitar pensar en lo que estarían haciendo mis tías y mis primas. Seguramente cenaban, reían y vivían sus vidas como si yo no hubiera existido. Y eso dolía. Dolía más que el hambre y dolía más que el frío. Esa noche fue peor que la anterior. No solo era el dolor físico, sino la soledad, el vacío que se había apoderado de mí. Me senté en la misma banca, abrazando mi bolso como si fuera un escudo y lloré. Lloré otra vez, como nunca antes lo había hecho. No podía detenerme. Las lágrimas salían y salían sin control. Con cada una sentía que me desmoronaba un poco más. Quería gritar, quería pedir ayuda, pero no podía. Nadie me iba a escuchar. Nadie, a nadie iba yo a importarle. Me sentía insignificante como si mi existencia no valiera nada. No leas el siguiente párrafo porque nos desmonetizan el video. Pasa al siguiente, pasa a cuando el amanecer llegó. No leas los siguientes dos porque nos desmonetizan el video. Cuando el amanecer Bueno, llegó. quedó claro que fueron 2 noches Sí, terribles porque sí, pensó no. que el perder al abuelo era lo peor, pero aquí pasó algo peor. Sí, sí, sí. Dice cuando el amanecer llegó. Cuando el amanecer llegó, no me sentí aliviada. Era como si la luz del día solo iluminara mi miseria. Me senté en la banca con la cabeza agachada tratando de pensar qué hacer, pero mi mente estaba vacía. Todo lo que podía sentir era hambre, frío y una tristeza profunda que me hacía pensar que nada de eso tenía sentido. Entonces, una señora pasó por el parque. Señora que pasó por el parque, todas mis esperanzas están puestas en ti. Al principio no le presté atención. Pensé que era como todos los demás que simplemente seguirían su camino sin mirarme. Pero se detuvo. Me miró y yo sentí una mezcla de vergüenza y desesperación. No tenía fuerzas para levantarme, para esconderme. Me preguntó algo, pero mi mente estaba tan embotada que tardé en reaccionar. Finalmente le conté todo, desde la muerte de mi abuelo hasta cómo mis tías me habían echado. No podía detenerme y mientras hablaba las lágrimas volvían a salir. Ella me escuchó en silencio. No dijo nada al principio, pero su mirada no tenía la frialdad de las demás personas. Luego me ofreció algo que no había tenido en días, ayuda. Vamos, señora, eres mi gallo. Me llevó a su casa, que estaba ahí cerca del parque, y por primera vez en lo que parecía una eternidad sentí un poco de esperanza. Entrar a su hogar fue como cruzar a otro mundo. Había un olor cálido, como a pan recién hecho, y todo estaba limpio y ordenado. Me dio un plato de comida y mientras comía no pude evitar llorar otra vez. No solo era por el hambre, sino porque no podía creer que alguien, un completo extraño en mi vida, se preocupara por mí. Me sentí pequeña, vulnerable, pero también un poco menos sola. Después de comer me llevó a una ducha. Tenía agua caliente. Esa agüita recorrió mi cuerpo limpiando no solo la suciedad, sino también un poco de la tristeza que llevaba encima. Me vi en el espejo después de tanto tiempo y casi no me reconocí. Mis ojos estaban muy hinchados de tanto llorar y mi cara reflejaba el cansancio de días enteros sin descansar.
Salí y estaba ella ahí esperándome con una tacita de té. Me invitó a sentarme y con la misma calma con la que se había acercado a mí en el parque me pidió que le contara más. No sé por qué, pero sentí que podía confiar en ella. Le conté todo, lo de mi abuelo, las palabras crueles de mi tía, de mis tías, cómo me habían echado esa misma noche, cómo pasé los 2 días sin comer ni dormir. Mientras hablaba, me di cuenta de que cada palabra me liberaba un poco. Era como si por primera vez alguien realmente sí quisiera escucharme. Mientras me tomaba el té que me dio la señora, ella empezó a contarme su historia. Me dijo que hacía 3 meses había perdido a su esposo y mientras lo decía, yo podía ver el dolor en su cara. Me contó que habían estado juntos toda la vida, que él era su apoyo, su compañero y que ahora la casa se sentía vacía sin él. Solo la escuchaba sintiendo un nudo en el pecho, porque su tristeza era tan grande como la mía. Luego me contó que su hijo se había ido a estudiar a la ciudad el año pasado. Estaba feliz porque él estaba haciendo su vida, pero también se sentía sola. Me dijo que desde que su esposo se fue, la soledad se había vuelto insoportable. Cada palabra que salía de su boca me hacía sentir que de alguna forma nos entendíamos. Su historia era distinta a la mía, pero el vacío que sentíamos era el mismo. Cuando terminó de hablar, me miró y me dijo algo que me dejó en shock. Me pidió que me quedara a vivir con ella. Me dijo que necesitaba ayuda en la casa y que además la habitación de su hijo estaba vacía, que yo podía usarla. Por lo que más me llegó fue cuando me dijo que podíamos acompañarnos. Esas palabras me tocaron el alma. Era justo lo que necesitaba, justo cuando ya no tenía nada. Uy, yo también necesitaba que le dieran un Un respirito a esta alivio. seguidora porque tengo acá el corazón roto. Estoy que me pongo a llorar otra vez. Estoy sorbiendo moco. Qué pena que están escuchando que estoy suerbe y suerbe moco todo el tiempo, pero es que esta historia me tocó de cierta manera. Otra vez empecé a llorar, pero esta vez no era de tristeza. Era como si todo lo malo que había pasado los últimos días por fin empezara a soltarme. Sentía un alivio tan grande que ni siquiera sabía cómo explicarlo. Ella me había salvado, sin más, sin pedirme nada a cambio. Solo podía llorar y darle las gracias, aunque sentía que nunca sería suficiente. Nos abrazamos y las dos lloramos juntas. Fue un momento que no voy a olvidar jamás. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía, que alguien me daba un lugar en el mundo. Esa señora fue un ángel para mí, y aunque no sabía por qué me estaba ayudando, solo podía sentirme agradecida. Acepté quedarme. Me llevó a la habitación que era de su hijo, y aunque era sencilla, para mí era como si me hubiera dado un hogar. Era una cama, una silla, una ventana, pero después de 2 noches en el parque para mí lo era todo. Esa noche dormí tranquila por primera vez en días, sintiendo que algo, aunque pequeño, empezaba a mejorar. Desde ese día mi vida cambió. No tenía todo resuelto, pero al menos tenía un lugar donde empezar de nuevo y eso era mucho más de lo que había tenido en muchísimo tiempo. Pasar esos meses con Doña Rosa fue como encontrar un refugio que nunca pensé tener. Desde el primer día me hizo sentir bien, como si realmente fuera parte de su vida y no una carga. Nunca me miró con lástima, ni me trató como si me estuviera haciendo un favor. Al contrario, siempre me agradecía por estar ahí, por ayudarla, por simplemente acompañarla. Pero lo que ella no entendía era que la agradecida era yo. Ella me había salvado, me había dado un lugar, una razón para seguir. Yo creo que ambas se entendían, o sea, ambas Era estaban mutuo. muy en sintonía. Con el tiempo la relación entre nosotras se volvió más cercana. En esos 4 meses llegué a sentir algo que nunca había sentido, el amor de una madre. Doña Rosa era todo lo que mi mamá nunca había sido para mí. Me escuchaba, me enseñaba y sobre todo me daba cariño. Por primera vez en mi vida sentí lo que era tener a alguien que me cuidara, que se preocupara por mí. Y yo también la quería, con un amor que no sabía que podía sentir. Ella era como la mamá que la vida me debía. Wow. Entonces llegó diciembre y con él un aire diferente en la casa. Doña Rosa estaba emocionada porque su hijo regresaría de la ciudad para las vacaciones. Me hablaba de él con tanto orgullo que se le iluminaban los ojos. Decía que era un hombre muy trabajador y que aunque le dolía tenerlo lejos, sabía que estaba construyendo un futuro mejor para él. Verla tan contenta me hacía sentir feliz por ella. Esa emoción suya llenaba cada rincón de la casa. El hijo estudiaba, ¿no? Y aquí dice que Pues, también era trabajador. bueno, sí, De en el campo pronto, toca todo. bueno, sí. Bueno, a veces en la ciudad también. Ok, ok, me da buena Eh, espina, me gusta que llegue el hijo y me gusta que llegue diciembre. En diciembre pasan muchas cosas. Desde que supimos la fecha exacta de su llegada, doña Rosa empezó a preparar todo.
Quería que la casa estuviera perfecta para cuando él llegara. Sacamos brillo a los muebles, lavamos las cortinas y hasta hicimos limpieza en el jardín. Yo la ayudé en todo, y aunque era trabajo duro no me importaba. Verla tan feliz me daba fuerzas. Doña Rosa me decía que su hijo iba a estar encantado de conocerme, pero yo estaba nerviosa, porque pues era una extraña viviendo en su casa. ¿Qué iba a pensar él de mí? Oye, ¿nunca nos ha dicho si ella iba al colegio? Pues, Hasta ahora no. pues al comienzo de la historia dijo que pudo terminar su colegio Ah, no, no, y que allá también se burlaban. Sí, sí, sí. y Que que allá pudo también le terminarlo fue como mal. y que pudo terminar. Sí, uno a los 17, digamos que Ya se graduó del colegio, sí. de lo básico. Bueno, dice, aún así me enfoqué en ayudarla en todo para que estuviera listo. Cocinamos juntas recetas especiales que ella decía que eran las favoritas, decoramos la casa con luces y hasta armamos un pequeño arbolito de Navidad. Doña Rosa se veía tan emocionada como si su hijo fuera su regalo más esperado. Y en el fondo yo también sentía un poco de esperanza. Tal vez ese diciembre, por primera vez, yo iba a sentir lo que era tener una verdadera familia. Y viene la versión del hijo. Ah, sí, me encantan estas historias cuando hay versión y versión. Tenía 17 años cuando regresé a casa en diciembre de 1999. Ahí ya podemos echar Ya cuentas. empezamos a atar cabos. Oigan, ¿a ustedes también les gusta cuando mandan las dos versiones? Déjenmelo saber si les emociona tanto como a mí. A mí realmente me emociona muchísimo. Si tuviéramos una tercera de la Uy, doña, de la sí, abuela, hace del de rato no afuera, del llega. vecino. Leo sus comentarios de si les gusta las dos versiones o no. Si no les gusta que yo salga en los videos, esos también los leo. Todo nos sirve. Pero si sí les gusta que yo salga en los Que videos, igual también va a los leo. seguir saliendo, entonces no. Yo sé que los buenos somos más. Bueno, dice, había pasado casi un año desde que me fui a la ciudad a estudiar y aunque me gustaba aprender cosas nuevas, estar lejos de mi mamá y del lugar donde crecí me hacía sentir muy solo. Extrañaba todo, su comida, su voz y hasta las pequeñas cosas como el ruido del pueblo al amanecer. Así que cuando llegó la hora de regresar por las vacaciones, no veía la hora de llegar. El viaje en bus fue largo y todo el camino pensaba en mi mamá. Sabía que había sido un año duro para ella. La muerte de mi papá fue un golpe tremendo, y aunque trataba de sonar fuerte cada vez que hablábamos por teléfono, yo sabía que estaba sufriendo mucho. No veía la hora de abrazarla y estar con ella, aunque fuera por unas semanas. Cuando llegué a la casa, mi mamá salió corriendo a recibirme. Nos abrazamos fuerte y fue como si todo el tiempo que había pasado lejos desapareciera. Me llenó de preguntas, me habló rápido, como si quisiera contarme todo lo que había pasado desde la última vez que nos vimos. Yo estaba feliz de verla tan animada, pero entonces me di cuenta de que había alguien más. En la sala, parada junto a la puerta, estaba una muchacha. Al principio no sabía quién era, pero cuando la vi sentí algo extraño. Ay, era hermosa, vaya, qué pícaro que es este tipo diciéndole Mira, hermosa a una pero él sí desconocida. la percibió hermosa. Y nuestra amiga se Ella se sentía el describe patito fea, feo, o sea, una cosa. pero aquí él dice que era hermosa, qué pícaro, pero no de una forma que se pueda explicar fácilmente. A ver, o sea, ¿cómo así? Esa es otra forma de decir fea, pero vamos a salir de dudas. Su cabello era largo y oscuro, sus ojos tenían algo que no había visto nunca, una mezcla de tristeza y dulzura que me atrapó. ¡Wow! ¡Qué Romeo es este hombre! Su piel era suave, como si el sol hubiera dejado su marca, y aunque estaba vestida de forma sencilla, para mí era la chica más linda que había visto en toda mi vida. Tan lindo. No, qué bárbaro, qué perro que eres, déjame decirte. Perro, perro. No podía dejar de mirarla. Aunque traté de disimular, sentí como mi corazón se aceleraba, algo que nunca me había pasado. Mi mamá me explicó quién era. María, María la del barrio, María la del pueblo. No, no. Una muchacha que había llegado a su vida en un momento difícil. Me contó que ella estaba ayudando en la casa, pero que más que eso se habían convertido en una especie de apoyo mutuo. Mientras mi mamá hablaba, yo no podía dejar de pensar en lo increíble que era tenerla ahí. Ujú. Ujú, perro. María me miró de reojo, pero rápidamente apartó la vista como si tuviera vergüenza. Pobrecita, me imagino que sí tenía No, pena de que el hijo de la señora llegó. llegar así. Apenas habló, pero lo poco que dijo lo hizo con una voz suave, casi como si no quisiera molestar. Yo por mi parte no sabía qué decir. Estaba tan sorprendido de encontrarme con ella que me quedé callado, solo sonriendo como un tonto. ¡Ay, perro!
pero por dentro sentí algo que nunca había sentido, una alegría inmensa de que ella estuviera ahí. Esa noche mientras cenábamos no podía dejar de mirarla. Trataba de ser discreto, pero todo en ella me llamaba la atención. Había algo en su forma de moverse, en cómo hablaba con mi mamá, me hacía sentir tranquilo, como si ella fuera parte de un pedacito de hogar que yo ni sabía que necesitaba. Al irme a acostar no podía dejar de pensar en ella. Me sentía feliz, más de lo que había estado en todo el año. Durante meses en la ciudad me había sentido solo, como si no perteneciera a ningún lugar. Pero al verla, todo cambió. No sé cómo explicarlo, pero fue como si todo empezara a tener sentido. Me enamoré de María desde el primer momento y aunque no sabía qué iba a pasar, tenía claro que por primera vez en mucho tiempo sentía que había llegado algo especial a mi vida. Así me sentí yo cuando te vi por primera vez, mi amor. Me enamoré de ti Ay, aquí está perdidamente. tu María Dolores. Te entiendo, te entiendo. Yo también me enamoré de mi esposa tan pronto la vi a primera vista, Sí, nos acordamos de ese día como si fuera ayer. que fue anteayer. No, mentiras, fue hace 18 años. Fue hace muchos años, ¿no? La mitad de nuestra vida. Estamos en el 2024 Sí, y nos conocimos en abril del 2008, hace mucho. el primer día que nos vimos. Yo no soy bueno con las matemáticas. No sé con Yo qué tampoco. diferencia. Sé que de casados tenemos 12. 12. 11. 2024 menos 2008. Hace 16 años nos conocimos. Y, La mitad buena de mi vida. y yo cumplí ahorita 36. Sí, Tú cumpliste 36. Esa semana cumples 36. Bueno, ese diciembre fue el mejor de mi vida. sí. Claro, perro, porque conociste a María. Y creo que nunca voy a poder olvidar todo lo que viví. Después de tanto tiempo de sentirme solo, regresar a casa y pasar esos días con mi mamá y con María fue como un regalo que no sabía que necesitaba. Desde el primer momento en que vi a María, algo dentro de mí cambió. No sé cómo explicarlo con palabras exactas, pero lo que sentía por ella no era normal. Era como si todo lo que había soñado en alguien estuviera ahí, frente a mí. María era más que bonita, era especial. Su forma de ser, su risa suave, como se preocupaba por las cosas pequeñas, todo en ella me hacía sentir cosas que nunca había sentido. A medida que pasaron los días, Señor no, es romántico. un perro este tipo, perro perrísimo. A medida que pasaron los días, tuve la oportunidad de conocerla más. Hablamos mucho sobre su vida, sobre la mía. Me contó cosas que me partieron el alma. No, si me hicieron llorar a mí, te entiendo, amigo. Yo no sé cómo reaccioné, pero eso estuvo muy fuerte. O sea, si quisiéramos un clickbait, un, algo súper falso, tú sales Ujú. llorando y vende. Sí, O sea, me dejó. sí, es que estuvo Yo, bien es que fuerte. no llora ni así por mí hace mucho. Pues que nuestra vida es Bueno, no buena, le causó nuestra también vida es dolores. buena. Lo mucho que había Sigue, sufrido, sigue. lo sola que se había sentido, pero a pesar de todo había algo en ella que me impresionaba, su fortaleza. Era una chica que había pasado por el peor dolor, pero que todavía podía sonreír y hacerme sentir como si el mundo tuviera esperanza. Uy, qué perro. El tipo es un perro. Yo la Mi miraba y no, amor, ya deja de decir esa palabra. yo la miraba y no podía creer que alguien como ella estuviera en mi casa compartiendo mi vida. Su risa era como una música que no quería dejar de escuchar. Y cuando hablaba me sentía tan cómodo, tan entendido, que no quería que esas conversaciones terminaran. Me enamoré de ella perdidamente, ya nos quedó claro. Ujú. Y no estoy diciendo que me gustaba un poco, no, esto era diferente. Sentía que mi corazón no era mío cuando estaba con ella. Cada vez que la veía me daban ganas de hacer todo por verla feliz, Ah, por cuidarla, por estar a su lado. yo, contrólalo. Ya No, entendimos. sí, diferente hubiera sido la frase, eh, cada vez que la veía me daban ganas de hacer todo. Esa hubiera sido otra frase, pero la Esa frase no dice, venía al no, caso. pero la frase es, cada vez que la veía me daban ganas de hacer todo por verla feliz. Sí, pirilipio. Caballero. Pasamos juntos la Navidad, el 24, con mi mamá. Bueno, no sé, aquí en Latinoamérica en general, la fiesta del 24 de diciembre, pues para muchas personas tiene mucho significado, les evoca muchas memorias. En fin, es todo un No, peo. y se celebra diferente a los países pues, de Desarrollados, Europa, Asia. diferente a donde la gente sí tiene civismo. Sí, ya quiero saber No, qué digo, se pasó. emborrachan, echan tiros y toda esa vaina. Bueno,
Mi mamá estaba radiante, María estaba feliz. Yo sentía que por primera vez en mucho tiempo tenía una familia completa. Pero lo mejor vino después, cuando se acercaba el fin de año. Mm, ¡Ay! El 31 de diciembre no era un día cualquiera, era el último día de 1999. Todos hablaban de lo especial que era despedir no solo un año, sino un siglo y un milenio. En el pueblo había una gran fiesta y mi mamá nos animó a María y a mí para que fuéramos a celebrarlo juntos. ¡Ay, doña Rosa! ¡Qué alcahueta alcahueteándole esas porquerías a su hijo! En el pueblo había una gran fiesta y mi mamá nos animó a María y a mí para que fuéramos a celebrarlo juntos. Al principio dudé porque no quería dejar a mi mamá sola, pero ella insistió. Dijo que nos lo merecíamos, que había trabajado todo el día para que la casa estuviera lista y que quería que nos divirtiéramos. Alcahueta bien, la bien. doña, alcahueta. Esa noche María y yo nos arreglamos con ilusión. Ella llevaba un vestido sencillo, pero para mí parecía una princesa. ¡Úpale! Yo no podía dejar de mirarla y cada vez que lo hacía me daba cuenta de que estaba más enamorado. Nos fuimos al parque donde sería la fiesta y la música ya se escuchaba desde lejos. El ambiente era increíble. Luces por todas partes, la gente bailando, risas y ese aire de emoción que solo se siente en algo tan grande como despedir un milenio. María y yo bailamos como nunca. No éramos los mejores en la pista, pero no importaba. Lo único que me importaba era verla sonreír. Cada vez que ella reía sentía que el tiempo se detenía, que nada más existía. Era como si esa noche el universo estuviera hecho solo para nosotros. En medio de la música, de los abrazos y de las palabras que nos decíamos sin hablar, entendí algo. María no solo era alguien especial, era el amor de mi vida. Chanfle. Wow. A medida que se acercaba la medianoche, la cuenta regresiva para despedir el milenio empezó a hacerse sentir. Todos Mm, estaban emocionados, sí, sí, sí. gritando, saltando, pero yo no podía pensar en nada más que en ella, en lo agradecido que estaba por haberla conocido, por estar a su lado. Cuando el reloj marcó las 12 y todos empezaron a celebrar, a lanzar abrazos y a gritar de alegría, yo solo quería estar con María. Ese momento, ese inicio de un nuevo milenio, fue también el inicio de algo más grande para mí. Saber que pase lo que pase, mi vida ya no sería igual porque ella estaba. Bueno, sigo yo. Sigues tú, sí, sigues tú. Cuando doña Rosa me contó que su hijo venía a pasar las vacaciones, sentí un nudo en el estómago. Y a mí me gusta cuando, o sea, devuelve la historia para ver todo lo que Ahora pasó, es la pero desde versión la de versión María, de ella, me desde su encanta. perspectiva. Me puse muy nerviosa porque no sabía cómo iba a reaccionar al verme ahí, viviendo en su casa, ocupando la habitación que era de él. Yo era una extraña, alguien que llegó en un momento complicado y aunque doña Rosa me había recibido con los brazos abiertos, no estaba segura de que él fuera a sentir lo mismo. Sigue, voy a ver si esa madre está grabando, pero tú sigue tranquila. Por las noches pensaba en eso y no podía dormir bien. Tenía miedo de que me mirara con desprecio, que sintiera que estaba invadiendo su espacio o que por mi culpa hubiera problemas entre ellos. El día que llegó, estaba limpiando la casa con doña Rosa. Ella estaba tan emocionada, hablando todo el tiempo de lo buen hijo que era y de cuánto había trabajado para estudiar en la ciudad. Por un lado, me alegraba verla así de contenta, pero por otro, mi nerviosismo aumentaba. No quería arruinar nada, no quería hacer un problema. Cuando escuché la puerta abrirse y la voz de doña Rosa llamarlo por su nombre, mi corazón se aceleró. Traté de mantenerme en un rincón sin hacer ruido porque no sabía qué hacer. Pobrecita. Entonces lo vi. Y nos faltaba el nombre de él. Se llama Samuel. Samuel. Vaya, Bueno, puro no, nombre de perro. no, mi amor, no. Muchas personas cambian Tú los. eres el que tiene tos de perro hoy. Sí, muchas personas cambian los nombres. No, no, no. Y yo sí les voy a confesar algo. Una confesión sincera. Ujú. Así me hubiese puesto ella Juan, yo le pongo Samuel. ¿Sí me explico? Ok. O sea, eso sí ¿A ti te gusta cambiar los a mí me nombres? gusta. Porque no vaya y sea, me ha pasado y me han dicho, no, Rudy, vivimos en tal ciudad y tal cosa y me conoce tal y tal. Y yo diciendo sus nombres aquí en público. No, 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 no. Entonces, este se llamará Samuel. Samuelito. Listo. Era un chico alto, con una sonrisa cálida y unos ojos que, aunque cansados, tenían un brillo que no había visto en mucho tiempo. Me miró por unos segundos y yo bajé la vista de inmediato porque me sentía avergonzada. Me sentía pequeña, fuera de lugar, pero su sonrisa no cambió. No dijo nada que me hiciera sentir incómoda ni me miró con desconfianza. Al La miró, fue contrario, con ganas, mija. y sabía que Ese iba a decir eso Samuel este hombre. estaba, era con ganas. Al contrario, parecía tranquilo, como si no tuviera problema con que yo estuviera ahí. Fue un alivio inmenso.
De inmediato sentí que era alguien amable, alguien respetuoso. No, Los primeros días, Qué lindo Samuel. los ¿Dónde primeros habrán días, esos hombres? Ya esos hombres no se consiguen. yo te tengo a ti, Sí, aquí, sí, y siento que eres único. sí. Pero cada vez que metes la cucharada por una Ok, frase que yo digo, siento que no es tan único, que lo quiero devolver unos días. ok, me callo. Los primeros días no hablamos mucho. Él pasaba mucho tiempo con su mamá poniéndose al día y yo trataba de darles espacio. Pero cada vez que nos cruzábamos, Samuel siempre me saludaba con una sonrisa o me decía algo amable. Nunca me hizo sentir una carga ni un estorbo. Y eso, para alguien como yo, que había pasado toda su vida siendo rechazada, significaba mucho, sí. A medida que los días pasaban, empecé a notar más cosas de él. Samuel tenía una forma especial de tratar a las personas. Era considerado, atento, y aunque no hablaba mucho, cuando lo hacía siempre tenía algo bueno que decir. No como el señor productor. Me sorprendía cómo, a pesar de ser tan joven, se preocupaba tanto por su mamá. Le ayudaba en todo, incluso en cosas que no le pedía, y la hacía reír de una forma que iluminaba toda la casa. Poco a poco empecé a sentirme más cómoda. Me di cuenta de que no tenía que esconderme ni sentirme menos cuando él estaba cerca. No era condescendiente de una forma que me hiciera sentir inferior. Al contrario, me trataba como si yo fuera importante y mereciera estar allí. Poco a poco fue derrumbando las barreras que tenía en mi corazón. Nunca pensé en enamorarme. Bueno, pero también estamos hablando de dos chicuelos, ¿no? Polluelos o ese primer amor, 17 añitos. Opinión impopular, yo, Ruth, siento que a los 17 uno no sabe si ama o no a alguien. Yo. Después de todo lo que había vivido, no sentía que fuera capaz de algo así. Estaba rota y herida por dentro. Entonces no tenía cabeza como para pensar siquiera en que alguien me iba a querer. Pero con el pasar de los días, Samuel empezó a ser más que el hijo de Doña Rosa. Cada pequeño gesto suyo, cada palabra amable, cada vez que, que me escuchaba con atención, perdón, o me hacía reír sin querer, pues yo sentía algo diferente. Era como si poco a poco sus acciones fueran curando partes de mí que yo creía perdidas. Samuel me miraba como si realmente me viera, no como la chica con una historia triste que su mamá había recogido. Uy, no, es que ahí sí dio también un clavo importantísimo. Tratarla con dignidad y no con lástima, como ese pesar de sí, ahí está, ese ser humano al que hay que alimentar. María la del pueblo, Sí, ya no es del barrio. ya no es del barrio. Él me daba su tiempo, su atención, y empecé a sentir algo que hacía mucho no sentía: tranquilidad, paz. Con él no tenía miedo de ser yo misma, de reír, de hablar de cosas tontas o de quedarme en silencio sin que eso fuera incómodo. No, yo necesito un hombre con el que pueda ser yo misma. Bien puedas ir a buscarlo. Lo traes y que nos mantenga los dos. Bueno, yo lo traigo. El que quiere la vaca, quiere el ternero. A medida que diciembre avanzaba, me di cuenta que poco a poco Samuel estaba ocupando un lugar especial en mi corazón. Me hacía sentir que a su lado podía sanar. Era como si él fuera la luz que necesitaba después de tanto tiempo de oscuridad. No sabía si era amor porque nunca había sentido algo así antes, pero sí sabía que estar cerca de él me hacía querer seguir adelante. Y eso para alguien como yo ya era mucho. Cuando Samuel me invitó a las fiestas del pueblo para el 31 de diciembre, sentí una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Mi mente estaba hecha un lío. Por un lado, estaba emocionada porque significaba que quería pasar tiempo conmigo solos, ¿no? Uy, Samuel lo pillaron, que era un perro. Pero por otro lado, el solo pensar en la idea me daba vergüenza. No era una salida casual. Entendí que él lo veía como algo especial, una cita. Yo nunca había estado en una situación así, no sabía cómo reaccionar. Me sentía nerviosa, insegura, sobre todo con miedo de no estar a la altura. Sus traumas la persiguen, es entendible. Lo primero que hice fue contarle a Doña Rosa. Ay, qué bonito. Desde el primer día, ella siempre había sido alguien en quien podía confiar y en ese momento, pues no iba a ser la excepción. Al contarle lo que Samuel me había propuesto, me sentí como una niña buscando guía. Y su reacción me sorprendió porque no solo estaba feliz por mí, sino que parecía emocionada, como si lo estuviera esperando desde hacía tiempo. Me hizo sentir que era algo bueno, algo que merecía. Esa misma tarde quiso llevarme al mercado. Yo no entendía bien por qué, pero me dejé llevar. Al llegar, me llevó directamente a una tienda de ropa. Ay, Qué bonita, doña es que no quiero llorar Rosa. porque Llora. a mí se me daña el maquillaje llorando porque lloro sin Ay, parar. sí. Yo Y como la si vez uso pasada, maquillaje del bueno, a mí no se me daña. y la vez pasada con lo de, creo que fue lo de que se Sí, encontraron después de una sí, de tragedia. lo de Armero. En la de Armero lloraste un No, y montón. tocó parar como 10, 15 minutos y volver a... No, Llora, llora, llora.
La llevó a una tienda a comprarse ropa, algo que nunca me habría imaginado. Me empezó a buscar vestidos y a decirme que esa noche debía lucir especial. Ay, Fue un momento que me costó asimilar. solo cambiaría a Samuel por una doña Rosa que me regale vestidos. Que me haga sentir con Mi vestidos amor, que ahora me no veo sé si esta linda. historia va a gustar, si va a funcionar, porque la hemos embarrado hasta el techo. Mira, hasta el perro ya hizo su cama dentro de la mía. Él se arropa así porque tiene frío por el aire Bueno, acondicionado. que nos digan las seguidoras qué ¿Sí o opinan. no? Yo sé que tengo mi gente. Yo Un sé que tengo fandom mi gente. fuerte. Yo sé que tengo mi gente. Pongan por favor, Dani, quédate. Quiero ver esos comentarios que digan Dani, quédate. Los Espera, quiero ver. espera, mira lo que sigue. Ella le empezó a buscar vestiditos para que luciera especial. Fue un momento que me costó asimilar. Nunca en mi vida alguien había hecho algo así por mí. Crecí sin recibir regalos y la idea de que alguien, y mucho menos Doña Rosa, me estuviera comprando un vestido me hacía sentir avergonzada. No estaba acostumbrada a esos gestos, pero en el fondo me llenaba de una emoción que no sabía explicar. Y después de probarme varios vestidos, encontramos uno que me quedaba bien. Y a Samuel le gustó. Samuel ya dijo que le había Era gustado el sencillo vestido. pero hermoso, así como él lo dijo. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Fue algo tan raro verme así, con algo nuevo y bonito, que no sabía si reír o llorar. ¡Ay! Yo también quiero algo nuevo y bonito. Vamos y me compras ropa ahorita. Si te comportas el resto del video, vamos mañana. Listo. Todo lo que monetice este video va a ser para que me Para que compren le compren ropa. un vestido Listo. y se lo ponga y salga aquí a grabar. Antes de regresar a casa, también me compró algo de maquillaje y un pequeño perfume. Wow, para que el Ay, hijo lo no, oliera pero rico. me comí un pedacito. A No ver, a era ver. solo el vestido o el peinado, era todo el cariño que ponía en cada detalle, como si Ve, realmente pero no quisiera que esa dijiste, noche fuera dijiste, inolvidable para mí. dijiste que también fueron a la peluquería, te saltaste un párrafo. Después de que no sabías si Encima reír es y culpa llorar. de Daniel. Mira donde dice, menos mal estoy aquí, que no sabías Me, si reír y sí, llorar. se compró el vestidito, me miré al espejo y apenas me reconocí. Hay que pausar porque llegó el almuerzo. ¿Sí Ay, está sonando? perdón. Sí. Llegó al sushi. Pedimos sushi hoy. Mucho, mucho Ya contenido. regresamos. ¿Retomamos? Sí, ya, llegó el almuerzo. Bueno, a María la llevaron a comprar un vestido y luego ella le dijo que fuera a la peluquería. ¿Listo? Sí, sí, sí. Mientras me arreglaban el cabello, yo solo pensaba en lo mucho que significaba para mí lo que ella estaba haciendo. Y ya les dije que no era solo el peinado, sino el cariño. Me compró maquillaje y perfume. Ella quería que esa noche fuera especial. Sentía una mezcla de vergüenza y gratitud que apenas podía hablar. Nunca nadie me había cuidado de esa manera y se convirtió en uno de los días más especiales que había vivido. Qué bonito. Ya en la casa me miré en el espejo con el cabello arreglado, un poquito de maquillaje, me sentí bonita. No era solo por cómo me veía, sino por cómo me sentía por dentro. Por primera vez no sentí que era invisible o que era rechazada. Me sentí importante. Doña Rosa me había dado un regalo que iba mucho más allá de lo material. Me había dado confianza en mí misma. Uy, Esa noche cuando llegó el momento de salir estaba llena de nervios, pero también de emoción. No sabía qué iba a pasar ni cómo sería la noche, pero algo dentro de mí me decía que sería el comienzo de algo diferente. Pensé en Samuel y en lo mucho que significaba para mí compartir ese momento con él. Y aunque todavía tenía miedos e inseguridades y traumas, diría yo, no pude evitar sonreír al salir de la casa, sintiéndome lista para vivir una noche que sin duda sería inolvidable. Morele tú porque yo quiero saber qué pasa. dice el Samuelín. Cuando el reloj marcó las 12 y todos empezaron a gritar, Felizario, Felizario, el, Feliz año. La gente que está en otro país no entiende el chiste. ok, O el sea, año mundo, nuevo. el mundo a mi alrededor parecía explotar de alegría. Había luces, música, risas, abrazos y fuegos artificiales iluminando el cielo. No Sí, se porque llaman fuegos artificiales, se llaman pólvora. cohetes. No, aquí es quemar mucha pólvora. Había pólvora y cohetes. Pero yo no podía concentrarme en nada de eso. Mi mente y mi corazón estaban completamente enfocados en María, que estaba junto a mí, con esa sonrisa tímida que tanto me encantaba. Ella se veía increíble esa noche. Y no hablo solo de su vestido o de cómo llevaba el cabello. Era la forma en que sus ojos brillaban con las luces del pueblo, la manera en que reía suavemente al ver la gente celebrar. Para mí, ella era lo más hermoso que había en ese momento. Te entiendo, Samuel, te entiendo a la perfección.
Durante semanas había estado pensando en este momento, en qué debía hacer, en cómo debía decírselo. Pero ahí, en medio de toda esa emoción, algo dentro de mí se encendió. Era como si cada duda, cada miedo desapareciera. Miré a María, que estaba distraída observando los fuegos artificiales, y sentí que no podía dejar pasar la oportunidad. Tenía que decírselo con palabras. Ah, no, perdón. Tenía que decírselo, pero no con palabras. No, está súper emocionante, mi amor. Esta vez mi corazón me pedía otra cosa. Respiré hondo, tratando de reunir todo el valor que tenía, y di un paso hacia ella. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. Cuando María giró hacia mí, nuestros ojos se encontraron. No Mira, sabía, esta es María. no, Escenifica. usted es Samuel, que es un perro. No sabía cómo lo iba a tomar, pero en ese momento ya no podía detenerme. Me acerqué lentamente, levanté mi mano para acariciar su mejilla y con toda la suavidad del mundo la besé. Sí, sí, sí. Gritito, gritito silencioso de para adentro. El mundo a nuestro alrededor desapareció. Fue como si en ese instante solo existiéramos nosotros dos. Su reacción me sorprendió. Por un segundo pensé que iba a apartarse, que se iba a apartar ni que nada, le iba a ir a terminar de zampar su besote mío. Estaba más enamorada que usted. Pensé que iba a apartarse, que tal vez me había equivocado, pero no. María respondió al beso. María descarada, sin vergüenza que hace besando hombres. Fue algo tímido al principio, como si ella misma estuviera descubriendo lo que sentía, pero luego se dejó llevar. Poco a poco el beso se hizo más intenso, Pilas, pues, muchachos, porque ahí los dos eran pequeños. más lleno de emoción. ¿Cómo? Era como si los dos estuviéramos dejando atrás todo lo que habíamos vivido, todas las heridas y encontrando algo nuevo en ese momento. Vaya. Cuando nos separamos apenas pude respirar. No porque estuviera cansado, sino porque el momento había sido tan real, tan lleno de sentimientos, que me dejó sin palabras. María me miró con esos ojos grandes que tanto me gustaban y aunque no dijo nada, su expresión lo decía todo. Sonreí y ella me devolvió su sonrisa. Fue entonces cuando sin necesidad de hablar nos abrazamos. Después de eso seguimos bailando. Estuvimos más de una hora sin decir ni una sola palabra, solo abrazados, moviéndonos al ritmo de la música. Sentía su calor, su cercanía y todo dentro de mí me decía que esto era lo correcto, que no quería estar en ningún otro lugar ni con nadie más. Tomé su mano en algún momento, entrelazando mis dedos con los suyos y me di cuenta de que no quería soltarla nunca. Cuando por fin nos detuvimos y nos sentamos a un lado, la miré directamente a los ojos. Sabía que tenía que decirle lo que sentía. No podía guardar más esto dentro de mí. Le tomé ambas manos y con el corazón en la garganta, le confesé que estaba enamorado de ella. Le dije que había sido así desde el primer momento en que la vi, que cada día me había enamorado más y que no podía imaginar mi vida sin ella. Luego le pedí que fuera mi novia. Lo dije con todo el miedo del mundo, pero también con toda la esperanza. Por un momento, ella se quedó en silencio como si estuviera procesando lo que acababa de pasar, pero entonces sonrió, una sonrisa sincera, llena de luz, y su respuesta fue la mejor que podría haber esperado. En ese momento supe que ese 31 de diciembre no solo había sido, bueno, ese 1 de enero más bien, Samuel, no solo había sido el inicio de un año nuevo, sino también el inicio de algo hermoso entre nosotros. ¿Sigues tú? Sí, 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 sí. Ay, Samuel. Cuando Samuel me besó, me tomó completamente por sorpresa. Jamás me imaginé que haría algo así, y menos esa noche en medio de la celebración. Mi corazón dio un vuelco y por un momento no supe qué hacer. Cerré los ojos porque sentía que todo a mi alrededor se apagaba, como si solo estuviéramos él y yo. Nunca había sentido algo así. Fue mi primer beso. Ay, María, descarada. Nunca antes nadie me había besado y yo nunca había pensado en eso. Descarada, ¿para qué ves a hombres? Mi vida había estado llena de tantas cosas difíciles que nunca tuve cabeza ni tiempito para imaginar algo así. El beso fue tan suave, tan tierno, que por un instante me olvidé de todo lo malo. Sus labios eran cálidos, y aunque al principio estaba nerviosa, pronto me dejé llevar. Era como si todo el dolor y las heridas que había cargado por años se empezaran a desvanecer, como si él me estuviera mostrando algo nuevo, algo que no sabía que podía existir. Sentí una mezcla de nervios y felicidad
que no puedo describir con palabras exactas. Mi pecho se llenó de una calidez que nunca antes había sentido. Y en ese momento entendí que Samuel era diferente, que lo que estaba pasando era especial. Cuando el beso terminó, lo miré a los ojos y él me miraba como si yo fuera lo único importante en el mundo. Me hizo sentir algo que nunca había sentido antes, valor, como si por primera vez yo fuera suficiente, yo fuera querida. Quise decir algo, pero las palabras no salieron. Él me abrazó y todo el miedo que tenía desapareció. Bailamos después de eso, abrazados sin decir nada. Supe en ese momento que no necesitábamos palabras, porque lo que había pasado ya lo decía todo. Me sentía feliz, completamente feliz, algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Mientras nos movíamos al ritmo de la música, no podía dejar de sonreír. Samuel me daba una sensación de seguridad, de esperanza, algo que nunca había tenido. Cuando nos sentamos y él tomó mis manos, mi corazón volvió a acelerarse. No sabía qué iba a decirme, pero cuando empezó a hablar, todo mi mundo se detuvo. Me confesó que estaba enamorado de mí, que desde que nos conocimos había sentido algo especial. Mientras lo escuchaba, sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. No podía creerlo. Recordé todas las veces que mis tías y mis primas me dijeron que era fea, que nunca nadie me iba a querer, que estaba destinada a estar sola. Todas esas palabras que me habían roto tantas veces pasaron por mi mente, pero en ese momento no tenían poder, Eso, mamona. porque ahí estaba Samuel frente a mí diciéndome que me amaba, que me quería en su vida. No pude evitar llorar. Lloré por todo lo que había pasado, por el dolor que había cargado, pero también por la felicidad que sentía. Supe que también estaba siendo, ay no, perdón, supe que también estaba siendo sincero, que no era lástima ni compasión. Ah, claro. Samuel realmente me veía, me valoraba y me quería. En lugar de responderle con palabras, me acerqué y lo Besé. fue mi forma de decirle que sí, que quería estar con él, que quería intentarlo y que quería empezar algo nuevo. Ese día dio su primero y su segundo beso. Desvergonzada, María. Ese fue el primero de los días más felices de mi vida. Todo cambió desde ese momento. Samuel me hizo sentir amada, respetada y valorada. En ese instante supe que a pesar de todo lo que había sufrido, la vida tenía cosas hermosas guardadas para mí. Cuando amaneció, o sea, ya 1 de enero, Samuel y yo caminamos juntos de regreso a la casa. No habíamos dormido, pero no me importaba. Pero ¿qué le va a importar? Lo había besado. Todo lo Estaba que, besándose con hombres en vez de dormir. Bueno, con un hombre en vez de dormir. todo lo que había pasado esa noche me tenía en una nube. Pero cuando nos acercábamos a la puerta empecé a sentir miedo. Ay, Sabía no. que teníamos que contarle a Doña Rosa. Y mi baja autoestima me hacía pensar en lo peor. Si se enojaba, si pensaba que yo no era suficiente para su hijo, si creía que estaba abusando de su bondad al estar con él. Todas esas dudas se apoderaron de mi mente. Y ahí mi felicidad comenzó a mezclarse con el temor. Cuando entramos a la casa, Doña Rosa estaba despierta, sentada en la mesa con una taza de café. Nos miró con esa calidez que siempre tenía, pero yo sentía que no podía mirarla directamente. Samuel, en cambio, estaba tranquilo. Tomó mi mano como si quisiera darme fuerzas y le dijo que necesitábamos hablar con ella. Mientras Samuel le contaba que ahora éramos novios, yo apenas podía respirar. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que iba a explotar. Y cuando doña Rosa escuchó la noticia, su rostro cambió por completo. ¿Cómo? Ay, no, para bien. Su sonrisa fue tan grande que parecía iluminar toda la casa. Se levantó de la silla, nos miró a ambos y en ese momento entendí que no estaba enojada, era muy, muy feliz. Nos abrazó a los dos y aunque yo estaba paralizada por la emoción, su gesto me hizo sentir algo que nunca antes había sentido, aceptación. Nos miró con esos ojos llenos de amor y empezó a decirnos cosas que nunca olvidaré, que estaba orgullosa de nosotros, que sabía que nuestra relación iba a ser especial porque se veía en la forma en que nos mirábamos. Dijo que no podía haber mejor persona para Samuel que yo, y que no podía haber mejor persona para mí que él. No, doña ¡Uy! Rosa, excelente. Sus palabras me llegaron al corazón. Me dijo que yo merecía ser feliz, que ya era hora de que la vida me diera algo bueno y que estaba agradecida con Samuel por ser tan noble y por ver en mí lo que ella siempre había visto, una persona valiosa y llena de bondad. Cuando dijo eso, otra vez lloré. Sentí que por primera vez en mi vida alguien me estaba diciendo que sí merecía algo bueno, que estaba bien ser feliz. Bueno, ya iban varias veces, pero entendemos tu trauma, Bella. Necesitabas mucha reafirmación para tú aceptar eso bueno. Doña Rosa nos abrazó de nuevo y dijo que íbamos a tener todo su apoyo, que nuestra felicidad era la suya. Y en ese momento, pues mi miedo desapareció. Sentí que por fin estaba donde debía estar.
Tenía a Samuel, a doña Rosa, y ella era como una madre para mí. Todo era maravilloso, perfecto. Ahora yo tenía algo por lo cual levantarme cada día, algo que me hacía sentir viva, querida y completa. Mi vida de antes, llena de dolor y rechazo, ahora tenía significado. Tenía un hogar, una familia, lo más importante, tenía amor. Revisa si esto sí está grabando o seguimos. Vamos a ver si esto está Que grabando es que, porque ¿qué tal se nos pierda sí, aquí sí, 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 dos sí. horitas de trabajo, mis bellas, Bien, bien, bien. La de grabación va saliva? bien. La grabación va bien. More, pero ya quiero saber qué más pasa. Es que esto está muy largo y esta, o sea, esta sí hubo intervención, pero no mía directamente, intervención en cuanto les digo, ¿no? Que hay palabras que no se pueden decir, pedazos que no se pueden leer, nombres que yo cambio, pero esta no sé cómo termina. Enero fue el mes más feliz de mi vida. Cada día que pasaba con María era un regalo. Me levantaba con la emoción de verla, de hablar con ella, de seguir conociéndola. No importaba si estábamos haciendo algo tan sencillo como a ayudar a Doña Rosa en la cocina. Ah, No, no, a mi mamá. a mi mamá en la cocina o caminando por el pueblo. Ajá. Todo era especial porque ella estaba ahí conmigo. Había algo en María que me atrapaba más y más cada día. Su risa, su manera de hablar, incluso sus silencios tenían un efecto en mí que no podía explicar. Quería saberlo todo sobre ella, no solo las cosas simples, como qué le gustaba o qué soñaba, sino también lo que guardaba en su corazón, las cosas que la habían hecho sufrir. A veces cuando hablábamos de su pasado veía como sus ojos se apagaban un poco y eso me partía el alma, pero también veía su fortaleza, cómo a pesar de todo lo que había pasado seguía adelante. Ujú. Eso solo me hacía amarla más. Quería ser la persona que sanara sus heridas, que le mostrara que la vida podía ser hermosa, que a mi lado nunca tendría que sentir miedo ni tristeza otra vez. Estaba enamorado de María y como nunca pedí, y, Métele perrenque. ok, estaba enamorado de María como nunca pensé que podría estar de alguien. La miraba y sentía que el resto del mundo no importaba. Todo en ella me hacía querer ser mejor, más fuerte, alguien digno de su amor. Y no solo la quería para ese momento, sabía que quería estar con ella para siempre. Es como si cada fibra de mi ser estuviera hecha para amarla, para cuidarla, para compartir mi vida con ella. Ah, pero mientras más disfrutaba esos días con ella, más pensaba en lo que venía. Pues sí, él El estaba tiempo no solo de se vacaciones. detenía. El tiempo no se detenía y aunque enero era perfecto, sabía que pronto las clases volverían y tendría que regresar a la ciudad. La idea de separarme de María me angustiaba. No podía imaginarme despertando cada día sin verla, sin escuchar su voz, sin tenerla cerca. Había pasado tanto tiempo solo allá y ahora que había encontrado algo tan hermoso me parecía insoportable tener que alejarme. No quería preocuparla, así que no le hablaba mucho de esto, pero por dentro me carcomía la idea de estar lejos de ella. Pensaba en cómo haríamos para mantener nuestra relación a distancia, si ella estaría bien, si la ausencia no la haría dudar de lo que sentíamos. Yo sabía que no quería estar sin María, pero también sabía que mi futuro dependía de seguir estudiando. Era un conflicto que no me dejaba dormir por las noches. Cada vez que pensaba en despedirme de ella sentía un nudo en el pecho, pero también sabía algo con total certeza. No importaba cuánto tiempo estuviéramos separados o cuán difícil pudiera ser, yo haría todo lo posible para que nuestra relación funcionara, porque María no era solo alguien a quien amaba, era mi vida entera y por ella Ay, estaba bueno, ahí sí dispuesto. ya mucho, o sea, la conoce hace 20 días y Bueno, mi amor, son bueno, gente. mi- amor Sí, así por intenso. ella estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa. Cuando llegó el final de enero sentí que el tiempo se había burlado de mí. Aunque solo habían pasado 2 meses junto a María, sentía que la conocía de toda la vida. La amaba con una intensidad que nunca había sentido antes. Ella no solo era mi primer amor, era mi único y gran amor, como tú, mi vida. Es mi único y gran amor. El mío también. Todo en ella me parecía especial, desde la manera en que se reía tímidamente hasta cómo sus ojos se iluminaban cuando hablábamos de cosas simples. En esos días había aprendido más sobre la vida y sobre mí mismo que en todo el tiempo que había pasado lejos. Pero el calendario no se detuvo, y con el inicio de febrero llegaron las clases. Tenía que regresar a la ciudad y la idea de separarme de María me rompía el corazón. Aunque trataba de no mostrárselo, cada vez que pensaba en despedirme de ella, sentía como si me estuvieran arrancando algo. Ella era mi todo, y no podía imaginarme un solo día sin verla. Una noche, justo antes de irme, me acerqué a mi mamá. Estaba sentado en la mesa de la cocina mientras ella terminaba de limpiar. No podía guardarme más lo que sentía, así que le conté. Le dije que estaba triste no solo por dejarla a ella, mi madre, sino también porque ahora iba a extrañar a María. No quería separarme de ninguna de las dos.
Le confesé que María se había convertido en alguien muy importante para mí, más de lo que podía explicar con palabras, y que no sabía cómo iba a poder soportar estar lejos de ella. Tenía una buena relación con su mamá, este muchacho. Sí, Mi mamá me escuchó con esa calma que siempre tenía. Cuando terminé de hablar, me miró con una sonrisa que me descolocó. Yo esperaba que me consolara o que me dijera que todo estaría bien, pero en cambio me dio una noticia que me dejó sin palabras. Me contó que había estado pensando mucho en el futuro de María. Sabía que ella tenía un gran potencial, pero también que en el pueblo no iba a tener las oportunidades que merecía. Mi mamá siempre había sido así, alguien que veía más allá de lo obvio, que pensaba en cómo ayudar a los demás, y con María no había sido diferente. una señora madura. Me explicó que ese mismo año María había terminado el colegio. Mira, tu pregunta, lo que habías preguntado Sí, ahorita. sí, sí, es que estaba perdida porque la historia está larga, Bellas. Mi mamá había insistido en que lo hiciera porque sabía lo importante que era para su futuro. María era increíblemente inteligente y disciplinada. Siempre estaba estudiando, trabajando duro, tratando de mejorar, incluso cuando la vida no se lo ponía fácil. Mi mamá había notado eso y se aseguraba de que no dejara sus estudios, incluso ayudándola con los libros o materiales cuando los necesitaba. Entonces mi mamá me dijo que había tomado una decisión. Quería que María me acompañara a la ciudad. Wow, qué mamá, 1999, una señora súper posmoderna. Me quedé mirándola sin saber qué decir. Me explicó que creía que María merecía más, que debía tener la oportunidad de estudiar, de construir algo para su vida. Dijo que no solo quería apoyarla, sino que confiaba en que al estar conmigo podría seguir adelante. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo no iba a tener que separarme de María, sino que ella también tendría la oportunidad de crecer, de cumplir sus sueños. En ese momento sentí una mezcla de emociones tan intensa que apenas podía hablar. Mi mamá no solo me había dado la noticia más feliz de mi vida, sino que una vez más me demostró que era una mujer increíble, con un corazón inmenso. Me levanté de la mesa y la abracé con todas mis fuerzas. Le agradecí una y otra vez porque sabía que lo que estaba haciendo por María era algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi turno. Cuando doña Rosa se sentó conmigo para hablar, pensé que me iba a decir algo sobre los preparativos para la despedida de Samuel. No me imaginaba que sería algo que cambiaría por completo mi vida. Me miró con esa calma que siempre tenía y me dijo que había estado pensando mucho en mi futuro. Dijo que yo era una chica muy inteligente, disciplinada, que merecía tener oportunidades. Y entonces me propuso algo que me dejó completamente en shock. Quería que me fuera a la ciudad con Samuel, que estudiara en la misma universidad que él, que escogiera la carrera que quisiera y construyera algo grande para mi vida y mi futuro. No supe qué decir. Me quedé en silencio con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas. La emoción me abrumaba. Era una posibilidad que nunca había considerado, porque nunca antes tuve tiempo de pensar en mi futuro. Mi vida siempre había sido una lucha diaria por sobrevivir y ahora me estaban ofreciendo algo que ni en mis sueños más lejanos había imaginado. Lloré otra vez porque no podía contenerlo. No, yo la María la entiendo. Esta Llorona. historia es de llorar y llorar. María la Llorona se Es que llama. las lágrimas se me salían solas. Doña Rosa insistió. Me explicó que para ella el dinero no era un problema, que su esposo había sido un pensionado de alto rango en el ejército y que ella recibía dinerito bastante generoso al mes. Me dijo que tenía más dinero del que podía gastar. Ándale, sí necesitamos una doña Rosa de suegra. Sí, que tenga más plata. Yo sí puedo gastar toda la plata que entre de Doña Rosa. Yo sí sé cómo. Bueno, que ella no veía mejor forma de invertir ese dinero que en mi educación y mi futuro. También me contó que Samuel, mientras estuviera en la universidad, recibiría otra pensión, que él no tenía ningún problema en compartirla conmigo. Uy, porque ahora éramos una pareja y eso significaba apoyarnos mutuamente. Perdón que estoy igual que mi perro con mucho frío. Mi cabeza era un torbellino, me sentía agradecida, pero a la vez confundida y abrumaba. Pensé en todo lo que me decían mis tías y primas. Otra vez vienen sus traumas, obviamente. Aceptar esa oportunidad era como desafiar los años de rechazo y humillación. Y aunque quería hacerlo, algo dentro de mí todavía dudaba. Ay, acepte y váyase con Samuel. Mire, no me ponga a molestar ahorita. Bueno, pero eran sus miedos naturales. Sí, sí, acepte y váyase, no joda. Mientras pensaba en todo eso, algo empezó a hacerse muy claro en mi mente. No podía aceptar esta propuesta sin estar segura de que Doña Rosa también estaría bien. Bueno, si no la podían dejar sola. Ella había hecho tanto por mí, me había dado tanto que no podía imaginarme dejarla sola en el pueblo mientras yo me iba a la ciudad con Samuel.
Entonces, entre lágrimas, le dije que aceptaría, pero con una condición, que ella se fuera con nosotros. Mi respuesta sí que la tomó por sorpresa. Sus ojos se le abrieron como si ella no hubiera considerado esa posibilidad. Por un momento pensé que me iba a decir que no, pero después de un pequeño silencio su expresión cambió. Se mostró muy emocionada, aliviada, y me dijo que no tendría que pensarlo mucho. Nos pidió que nos adelantáramos, que viajáramos la siguiente semana para hacer todas las averiguaciones necesarias. Nos encargó encontrar un apartamento o una casa donde pudiéramos vivir los tres. Y dijo que se quedaría en el pueblo unas semanas más para arreglar algunos asuntos pendientes antes de alcanzarnos. Ahí sí que mi corazón estaba a punto de estallar entre gratitud y felicidad. No solo estaba recibiendo una oportunidad increíble para mi futuro, sino que también podía estar segura de que doña Rosa, la persona que había sido como una madre para mí, pues seguiría con nosotros. Por primera vez sentí que el futuro no me daba miedo. Ellos me habían demostrado que merecía algo mejor, algo bueno, algo hermoso. Y otra vez va Samuel. Cuando María y mi mamá me dieron la noticia de que los tres nos mudaríamos a la ciudad, sentí que el corazón se me llenaba de felicidad. No solo no tendría que separarme de María, sino que además mi mamá estaría con nosotros, apoyándonos como siempre. Era como si todo se hubiera alineado de la mejor manera posible. Nunca pensé que algo tan bueno pudiera pasarme y no podía esperar para comenzar esa nueva etapa juntos. El día del viaje fue emocionante. Salimos temprano del pueblo con nuestras maletas y un montón de ilusiones. María estaba un poco nerviosa. Lo podía notar en su mirada y en cómo agarraba su bolso con fuerza. Pero yo le tomé la mano y le prometí que todo iba a estar bien. Mi mamá, como siempre, estaba tranquila y organizada, asegurándose de que no olvidáramos nada. Durante el camino hablábamos sobre lo que haríamos al llegar, los lugares que exploraríamos y todo lo que nos esperaba. Aunque yo ya conocía la ciudad, esta vez se sentía diferente porque la estaba viendo con nuevos ojos, los ojos de María. Mi amor, ¿me regalas agüita, por favor, mi vida? Cuando llegamos, todo era nuevo para ella, y eso me parecía de lo más tierno. María, gracias, mi amor. María, que había crecido en el campo, miraba las calles llenas de carros, los edificios altos y las luces como si estuviera en otro mundo. Cada cosa la sorprendía, desde los semáforos hasta las tiendas llenas de gente. Yo no podía dejar de sonreír al verla tan maravillada. Le expliqué cómo funcionaban las cosas, cómo cruzar las calles sin peligro, cómo usar el transporte público, cómo orientarse en una ciudad que al principio parecía un laberinto. Me encantaba enseñarle, porque cada pequeño logro, cada vez que entendía algo nuevo, lo celebrábamos juntos. Lo primero que hicimos fue buscar un lugar donde vivir. Fue una experiencia increíble porque era la primera vez que María y yo tomábamos decisiones juntos como pareja. Pero siguen siendo muy pequeños, ¿no te parece? Pues 1999, eso eran otras No, ya era épocas. 2000. Ah, 2000, eso era otra época. Espero que los dos al menos tuvieran ya cédula, Dios mío bendito, porque sí me preocupa. O sea, me preocupa que acabe mal por su inexperiencia o inmadurez en el Esto no amor. va a acabar mal, esto va a acabar bien. No me pongas miedos que no necesito ahorita. Mi mamá nos ayudó mucho, pero también nos dio espacio para decidir. Al final encontramos un apartamento acogedor con suficiente espacio para los tres y nos instalamos con toda la emoción del mundo. Esa casa se convirtió en nuestro primer hogar como una familia. Ellos ahorita ellos están juntos, estoy seguro de eso. Es que seguro tú sí ya la leíste toda. No. Sí, él sí sabe el final. Ayudar a María a escoger su carrera universitaria fue otra de las cosas que más disfruté. Nos sentábamos juntos a hablar de sus intereses, de lo que le gustaba hacer y de lo que soñaba. María era muy disciplinada y tenía un talento natural para aprender, así que todo lo que elegía tenía sentido. Me emocionaba verla tan entusiasmada porque sabía que esa era una gran oportunidad que ella nunca había pensado que tendría. Al final decidió estudiar algo relacionado con ciencias sociales porque le apasionaba ayudar a los demás. Yo estaba orgulloso de ella, más de lo que las palabras pueden explicar. Tengo la garganta seca hoy. Esos primeros meses en la ciudad fueron hermosos. Cada cosa nueva que María descubría era una aventura para los dos. Desde ir al mercado hasta pasear por un parque Sí, lleno de niños jugando. Todo era era especial. novedad. La veía adaptarse poco a poco, aprender cómo moverse por la ciudad, cómo lidiar con el ruido, la gente y los pequeños retos diarios. Pero lo que más me llenaba era cómo todo eso nos unía más. Cada día que pasábamos juntos fortalecía nuestra relación. Yo no solo la veía como mi novia, sino como mi compañera, alguien con quien podía construir una vida. Ujú. Pasaron 5 meses desde que nos mudamos a la ciudad y aunque todo estaba saliendo perfecto entre María y yo,
Me daba cuenta de que mi mamá seguía postergando su viaje. Al principio no le di mucha importancia porque ella siempre tenía una excusa razonable, que tenía cosas que organizar, que aún no había terminado de dejar todo listo en el pueblo, que había asuntos pendientes con los vecinos o la casa. Cada vez que hablábamos por teléfono me decía lo mismo, y aunque a veces me preguntaba si había algo más, no insistía mucho. Estaba embelesado con María, con nuestra vida juntos, y asumía que mi mamá simplemente necesitaba su tiempo. Una noche, una noche mientras cenábamos decidimos hablar sobre el tema. Le conté a María que estaba preocupado porque mi mamá siempre encontraba una razón para no venir. Es que María, habían pasado varios meses. con esa empatía que la hacía tan especial, me dijo que tal vez era más difícil para mi mamá dejar el pueblo de lo que pensábamos, que aunque ella siempre había sido fuerte, quizás estaba luchando con el cambio. Es cierto. Sus palabras me hicieron reflexionar y entonces decidimos que lo mejor sería ir a visitarla en junio durante las vacaciones de mitad de año. Así podríamos ver cómo estaba realmente y de paso traerla con nosotros a la ciudad. Ay, no, esto se va a poner mal. Esto se pone feo, seguidores. La idea de volver al pueblo me emocionaba, no solo porque quería ver a mi mamá, sino porque también quería mostrarle a María el lugar donde crecí, los lugares que habían sido importantes para mí, pero más que nada quería que mi mamá viniera con nosotros. Sabía que la necesitábamos tanto como ella nos necesitaba a nosotros y esta vez no íbamos a aceptar excusas. Estábamos decididos a convencerla de que su lugar estaba aquí con nosotros. Pero justo a mediados de mayo del 2000 sonó mi Nokia 5125. Yo sé cuál es el teléfono, el Nokia 5125. Sí. Era una llamada que no me esperaba. Fue como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Era un doctor del pueblo y apenas dijo quién era, su tono de voz me puso en alerta. Había algo en la manera en que hablaba, como si tratara de medir cada palabra, que me hizo sentir que algo estaba muy mal. Cuando me dijo que debía viajar de inmediato porque mi mamá necesitaba ser trasladada a la ciudad para ser hospitalizada, Mm, me quedé en blanco. Luego mencionó algo que me dejó completamente confundido. Quimioterapia. ándale. No entendía de qué estaba hablando. Mi mamá nunca me había dicho nada sobre estar enferma, mucho menos sobre tener cáncer. Sentí que el corazón se me encogía, como si no pudiera respirar. Le pregunté al doctor qué estaba pasando, pero sus respuestas eran rápidas, técnicas, llenas de términos médicos que no lograba procesar. Solo repetía que tenía que actuar rápido, que su situación era crítica y que no había tiempo que perder. Doña Rosita, no se nos vaya. Cuando colgué, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. María, que estaba en casa conmigo, lo notó enseguida. Apenas pude explicarle lo que había pasado porque ni yo mismo lo entendía. Lo único que sabía era que algo terrible le estaba sucediendo a mi mamá y que no había tiempo que perder. Esa noche apenas si dormí, con el corazón lleno de miedo, tratando de imaginar qué había estado pasando sin que yo supiera nada. ¿Cómo era posible que mi mamá hubiera estado luchando contra una enfermedad tan grave sin decírmelo? Al día siguiente, María y yo salimos temprano hacia el pueblo. Durante todo el camino mi mente no paraba de dar vueltas. No podía dejar de pensar en las conversaciones con mi mamá en estos meses, en las veces que había postergado su viaje a la ciudad. Todo empezaba a tener sentido, pero al mismo tiempo no quería creerlo. Mi mamá siempre había sido tan fuerte, tan cuidadosa con nosotros, que nunca se me pasó por la cabeza que podía estar ocultando algo tan grande. Cuando llegamos al pueblo, el doctor nos recibió en el hospital local. Nos explicó todo con más detalle. Resulta que en febrero, poco después de que María y yo nos fuimos a la ciudad, a mi mamá le habían iniciado las quimioterapias. Por respeto a su memoria no quiero entrar en detalles, pero fue un golpe devastador para nosotros saber lo que había estado enfrentando sola. Según el doctor, habían intentado tratarla con quimioterapia, pero su cuerpo no había reaccionado bien. En lugar de mejorar, su salud se había deteriorado más rápido de lo que esperaban. No, pero ya dijo por respeto a su memoria, ya. Ah, O sea, ya solo quiero saber si están juntos y ya. Mientras el doctor hablaba, sentí que el mundo se me venía encima. Cada palabra era como un golpe directo al pecho.
Me llené de culpa porque no había notado nada, porque no había insistido más en saber por qué seguía retrasando su viaje. Todo lo que había hecho mi mamá en estos meses ahora tenía sentido. Su silencio, sus excusas, su insistencia en quedarse en el pueblo, lo había hecho para protegernos, para que no nos preocupáramos como siempre lo hacía. Pero ahora su situación era crítica y el doctor dejó claro que había que trasladarla a la ciudad cuanto antes. Ver a mi mamá en ese estado fue lo más difícil que he vivido. La mujer fuerte, llena de vida que siempre había sido nuestro pilar, ahora estaba débil, pero aún así trataba de sonreírnos. A pesar de todo, en sus ojos todavía estaba esa luz, esa fuerza que siempre se murió, esa fuerza que siempre me hacía sentir que todo iba a... More, córtalo otra vez porque si no, Oh, no puedes hablar. esa fuerza que siempre me hacía sentir que todo iba a estar bien. En ese momento supe que haría lo que fuera necesario para que estuviera bien, para que sintiera que no estaba sola. Toca pausar otra vez. Cuando el doctor nos explicó lo que estaba pasando con doña Rosa, todo en mi mente empezó a encajar. Recordé cómo cuando vivíamos juntas ella siempre me pedía que la acompañara a sus citas médicas. Yo nunca la cuestioné demasiado. Pensaba que eran chequeos de rutina porque ella nunca daba señales de que algo estuviera mal. Siempre era tan fuerte, tan sonriente, tan llena de vida. Nunca se quejaba, nunca hablaba de dolores. Y por eso jamás sospeché que estuviera luchando con algo tan grave. Pero ahora, al saberlo todo, me sentí completamente ciega por no haberme dado cuenta, por no haber preguntado más, por no haber entendido que detrás de esa fuerza había algo que la estaba consumiendo. Cuando la vi en el hospital del pueblo me costó reconocerla. Su cuerpo, que siempre había sido robusto y lleno de energía, ahora estaba frágil, como si el peso de la enfermedad hubiera robado toda su vitalidad. Estaba pálida, sus manos le temblaban, y aunque su sonrisa seguía ahí, era evidente que estaba sufriendo. Mi corazón se rompió en mil pedazos. Esta mujer había sido mi salvadora, mi refugio, mi madre en todo el sentido de la palabra, y ahora estaba enfrentando algo tan terrible y tan doloroso sola. Otra vez lloré. Intenté ser fuerte porque sabía que Samuel lo necesitaba, pero por dentro sentía que mi mundo se desmoronaba. Esa misma tarde la trasladaron en ambulancia a la ciudad. Fuimos con ella todo el camino tomándole la mano, tratando de darle ánimo, aunque yo sabía que apenas si tenía fuerzas para hablar. La llevaron a la clínica militar donde la hospitalizaron de inmediato. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero la situación era muy delicada. Pasábamos los días en la sala de espera rezando, esperando cualquier noticia, deseando un milagro que no llegó. Una semana después, en una madrugada, doña Rosa falleció. No hay palabras que pueda describir lo que sentí en ese momento. Cuando el doctor salió para darnos la noticia, fue como si todo a mi alrededor se volviera borroso. Sentí un vacío en el pecho, un dolor tan profundo que me dejó sin aire. Apenas pude mirar a Samuel. Estaba sentado a mi lado completamente destrozado. Él no dijo nada, solo se cubrió el rostro con las manos y yo lo abracé con todas mis fuerzas, como si de alguna manera pudiera sostenerlo mientras el mundo se nos derrumbaba. Esa noche no dormí, me quedé despierta recordando a doña Rosa, pensando en todo lo que había hecho por mí. Ella me había recogido cuando no tenía nada ni a nadie. Me había dado un hogar, un propósito, y lo más importante, me había dado amor, algo que nunca antes había sentido de verdad. Su ausencia era un golpe que ahora no sabía cómo manejar. Me sentí como aquella niña que perdió a su abuelo, aquella niña que se quedó sola y desamparada. La muerte de doña Rosa me hizo revivir todo ese dolor, toda esa soledad. Y esta vez, aunque tenía a Samuel a mi lado, el vacío era igual de intenso. Pasé días enteros llorando, preguntándome por qué la vida era así, por qué una mujer tan buena y generosa tenía que irse de esa manera. Me dolía pensar en las veces que ella me había animado, en todas las palabras bonitas que me había dicho, en todo el amor que me había dado. Ahora no estaba, y el mundo se sentía más frío y más vacío. El funeral fue sencillo, como ella hubiera querido. Ver su ataúd siendo bajado a la tierra fue como perder una parte de mí misma. Me aferré a Samuel en ese momento porque sabía que él también estaba roto. Doña Rosa no solo era su madre, era su ejemplo, su fuerza, su guía. Sentí que los dos estábamos flotando en un mar de tristeza tratando de encontrar una forma de seguir adelante.
A pesar de todo el dolor, lo único que me consolaba era saber que doña Rosa había vivido con amor. Había sido una madre increíble, no solo para Samuel, sino también para mí. Su bondad, su sabiduría y su amor siempre estarán conmigo. Y aunque su ausencia duele más de lo que puedo soportar, sé que ahora tengo la responsabilidad de honrar su memoria. Ella me salvó la vida y lo único que puedo hacer es seguir adelante con el amor que ella me dio como mi guía. Las últimas palabras que mi mamá me dijo nunca se borrarán de mi mente. Fue 2 días antes de que falleciera. Yo estaba sentado junto a su cama, sosteniendo su mano mientras ella descansaba. Parecía tan frágil, pero su mirada seguía teniendo esa fuerza que siempre me había transmitido. Sabía que el tiempo que nos quedaba juntos era corto, aunque no quería admitirlo. Entonces, en un momento en el que abrió los ojos y me miró, me habló con esa voz suave pero firme que siempre usaba cuando quería decir algo importante. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que siempre lo había estado. Me recordó lo importante que era ser fuerte, pero también ser generoso y cuidar de los que amo. Luego me pidió que cuidara a María. Me dijo que era una chica especial, que había pasado por mucho y que yo debía ser su refugio, así como ella lo había sido para mí. Me pidió que fuéramos felices juntos, que no dejáramos que el dolor o las dificultades nos robaran la alegría de estar el uno para el otro. Esas palabras fueron reconfortantes, como un abrazo en medio de la tormenta. Me sentí pequeño, pero también lleno de un amor inmenso. Saber que mi mamá confiaba en mí, que creía en mi capacidad para cuidar de María y construir una vida feliz, me dio un poco de paz en medio de la angustia. La abracé con cuidado porque no quería lastimarla y le prometí que cumpliría con lo que me pedía. Ella cerró los ojos, sonrió levemente y me apretó la mano como si ese gesto sellara nuestra promesa. Cuando ella falleció, el dolor fue abrumador. Sentí como si una parte de mí hubiera sido arrancada. Mi mamá siempre había sido mi guía, mi pilar, la persona que me daba fuerza incluso en los momentos más difíciles. Su ausencia dejó un vacío que no sabía cómo llenar. Pasaba las noches pensando en ella, en todo lo que nos había dado, en todas las cosas que quería compartir con ella y que ahora no podría. Pero María fue mi refugio en esos días. Ella entendía mi dolor como nadie más podía hacerlo, porque también había pasado por algo similar. Me escuchaba, me abrazaba y aunque no siempre decía mucho, su presencia era todo lo que necesitaba. Había algo en la manera en que estaba conmigo que me hacía sentir menos solo. Sabía que ella también estaba sufriendo, porque doña Rosa había sido como una madre para ella, pero aún así, siempre encontraba fuerzas para apoyarme. Hubo noches en las que simplemente me abrazaba mientras lloraba sin decir nada y eso era suficiente. Su amor, su paciencia y su comprensión me ayudaron a seguir adelante. Con cada día que pasaba me daba cuenta de cuánto significaba para mí. No solo era mi novia, era mi compañera, mi apoyo, mi todo. A pesar de todo el dolor, las palabras de mi mamá seguían resonando en mi mente. Sabía que quería que cuidara a María, que construyera una vida feliz con ella. Y aunque el vacío de su ausencia nunca desaparecería, sentí que honrar su memoria significaba precisamente eso, seguir adelante, amando y cuidando a la mujer que ella tanto valoraba. Con María a mi lado sabía que podía hacerlo porque en medio de la pérdida había encontrado una razón para seguir viviendo. Vamos a ver si esta vaina está grabando bien. Sí, todo ok. ¿Digo? Sí. El tiempo inevitablemente pasó, Ruth. Terminamos nuestras carreras universitarias, empezamos nuestra vida profesional, nos casamos en el 2020. Adivina cuándo me pidió matrimonio Samuel. Sí, justamente el 1 de enero del 2020. Fue tan mágico como cuando me pidió que fuera su novia. Bueno, pero es que ahí ya llevaban cuánto juntos. 20 años. ¡Ah! Toda una vida. Sí. Te enviamos una foto de nuestra boda, compártela. No, no podemos. ¿No la muestro? No, Ella la mandó. no, no, no. ¿No la mostramos? Sí, ella está diciendo que la comparte. Bueno, sigue leyendo Porque es que no, aquí siempre el anonimato, mi amor. pero A mí me han ella mandado misma la mandó. WhatsApp de todo donde viven. No, Pero son ya. dos adultos. Nuestra vida ha estado llena de emociones. Somos muy felices juntos. Hemos viajado, disfrutado, conocido y vivido todo juntos. Sé que se preguntarán por qué ni siquiera volví a mencionar a mi familia, a mis tías y primas. No, pero esas cucarachas, perdón. La respuesta es sencilla, Ruth. Esa gente para mí dejó de existir el día que me echaron de esa casa como si yo fuera basura. Decidí yo también eliminarlos absolutamente de mi vida y jamás volveré a saber nada de ellos. No existen. Dale así un bravo, eso mamona. Eso, mamona.
Tenemos una hija hermosa, se llama Rosa como su abuela. Somos Ay, muy qué felices los tres. bonito. Rosita es la luz de nuestros ojos, es la consentida de papá y mamá. La amamos con todo lo que somos. Por favor, lee la historia con Dani, asegúrate de que haga todos los comentarios que quiera. A No, Samuel le me da puse mucha fue a risa, llorar. a Samuel le da mucha risa el humor de tu esposo. No, es que No, pero pena, Samuel, me puse hoy fue a no hubo llorar. humor, bella, Hoy no hubo humor, hoy hubo llanto. Yo voy a mostrar la foto. Miren, pero rápido. ellos son. No, rápido, no, yo la voy a poner en la Ay, miniatura. no. Yo la pongo en la miniatura, yo no sé. Que pase lo que tenga que pasar, yo pongo No, la foto. ¿qué tal los Ellos conozcan? enviaron, pues que a ellos no les importa que No, los pero conocen. aparece la familia de esa caca y a dañarle el no. Están en el pueblo. Nos animamos a enviarte nuestra historia porque cuando escuchamos la tuya con tu esposo sentimos que el mundo también merecía conocer la nuestra. Mil y mil gracias. Mándale un saludo a Rosita que se convirtió en una chismosita como yo y no se pierde ninguna historia. Ahora sí voy a llorar de pensar en Rosita. Justo ahora tiene la edad que yo tenía cuando conocí a Samuel. Y quiero que escuche de tu voz todo lo que a su edad yo ya había vivido. Rosita, un abrazo, besos, gracias. Espero se la disfruten tanto como nosotros. Oye, ¿sabes qué? Mira, María y Samuel están bien guapos. No, hermosa. Con razón él dice que quedó flechado. Claro, no, y Samuel también está guapísimo. Despídete, tenemos hambre. Bueno, chao.